Puestos de pie. Biblias en alto. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19, vamos a leer los primeros 9 versículos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Que Dios bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, hemos estado siguiendo a Israel desde la salida de Egipto. ¿Qué fue lo que marcó la salida de Egipto? La muerte de los primogénitos. ¿Y qué estaban celebrando los israelitas? La Pascua. Entonces la Pascua marcó la salida de Egipto. Ahora, la Pascua, ¿qué representa en la vida del cristiano? No, la Pascua. La Pascua, ¿qué representa en la vida del cristiano? El sacrificio de Jesús. Exactamente, el sacrificio de Jesucristo. Entonces, así como la Pascua marcó la salida de Israel de Egipto, así también nosotros, al aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, empezamos nuestro viaje cristiano. Ahora sí, cuidado con lo que sigue. El paso por el Mar Rojo, ¿qué representa? Dejar el mundo atrás. Sí, algunos dicen el bautismo, no, porque sería un tipo de un tipo. Entonces, tanto el paso por el Mar Rojo como el bautismo representan lo mismo, que es la separación del mundo, dejar el mundo atrás, porque Egipto es tipo del mundo. Entonces, en el bautismo nosotros estamos sepultando al viejo hombre y resucitando a vida nueva, y los israelitas, cuando pasaron el Mar Rojo, hasta ahí llegó la influencia de Egipto sobre ellos. Luego entonces pasaron, y vimos el domingo pasado algunas cosas que tuvieron en el camino. Primeramente tuvieron las aguas de Mara, que había que endulzarlas. Después de endulzar las aguas de Mara, entonces llegaron a Elim, donde habían 12 palmeras y 70 fuentes de agua. Y ahí, o al revés, sí, eran 12 fuentes de agua y 70 palmeras. No. ¿Cómo es, Feli? Bueno. Ustedes me enredaron.
Luego Dios les dio alimento, maná. ¿Qué significa maná en hebreo? ¿Qué es esto? Entonces, caía como rocío, ellos lo recogían y los probó. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Gracias. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 15 y 27. Gracias, Carmen. Ustedes todos son culpables, me confundieron. Muy bien, gracias, Carmen. Entonces, maná, Dios los probó con el maná, porque debían salir todos los días a recoger el maná, no lo podían guardar para el día siguiente. Entonces Dios proveyó que nosotros siempre le pedimos al Señor que nos dé el pan de cada día, el pan cotidiano, y no pensar mañana, porque Dios provee para cada día. Pero el sábado no debían recoger maná, porque no había, sino que debían recoger el viernes el doble. Ahora, lo que habían guardado entre las semanas, si lo guardaban al día siguiente, hedía y se aguzanaba. Pero lo que guardaban el viernes para el sábado, ¿qué le pasaba? Se preservaba, se mantenía. Exacto. Entonces Dios les estaba enseñando a creer en su palabra, a confiar que lo que Él decía era cierto. Llegó un momento en que no había agua. Y aquí también todo esto es un tipo del viaje del cristiano. Dios está enseñándoles a ellos lecciones. Dios está proveyendo al mismo tiempo que Dios les está enseñando a ellos y a nosotros. Llegó un momento que no había agua. Y Dios le dijo entonces a Moisés que golpeara la roca, que golpeara la peña para que saliera agua. Esa roca dice que es tipo de Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 10, que es tipo de Cristo. Ahora, Cristo debía ser golpeado una vez. En otra ocasión, cuando también había necesidad de agua, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña. Pero él enojado golpeó la peña la segunda vez cuando debía hablarle, y como consecuencia de eso, él no pudo entrar a la tierra prometida, porque se quedó entonces en el camino, porque él no honró, rompió el tipo, porque el tipo era que Cristo debía ser golpeado una vez. Y ahora tenemos que hablarle a Cristo y pedirle al Señor, no golpearlo de nuevo. Muy bien, a través de todo esto y otras cosas que vimos la semana pasada, ahora llegan al pie del monte Sinaí. Y Dios les dice que los había traído, dice el versículo 4 del capítulo 19, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Porque este es el monte de Dios. Y este es el monte donde Dios entonces les va a hablar, les va a dar la ley, les va a dar los mandamientos y les va a dar toda la estructura para el servicio de la ley. El servicio de la ley se llevaba a cabo en el tabernáculo. El tabernáculo era, por decirlo así, el anfiteatro donde se llevaba a cabo la ley. Todo se llevaba a cabo en el tabernáculo. Y a eso es tipo de Cristo. El tabernáculo es tipo de la persona y obra de Jesucristo. Y en el tabernáculo nosotros encontramos muchas cosas. Ahora, hay mucha confusión hoy. Si ustedes quieren anotar ahí en sus Biblias, en el capítulo 20, cuáles son los 10 mandamientos. Porque hay mucha confusión hoy en cuanto a cuáles son los 10 mandamientos. Entonces, el versículo 3 es el número 1, si quieren ir anotando. Entonces, el mandamiento número 1 es el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento número 1. Mandamiento número 2 son los versículos del 4 al 6. Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento es el versículo 3. El segundo mandamiento, versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el mandamiento número 2. El mandamiento número 3 es el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El mandamiento número 4 es del 8 al 11.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Voy a parar un momentito aquí. El 4º mandamiento es el día de reposo. El día de reposo de la ley no es el día de reposo que Dios santificó en la creación, porque el día que Dios santificó en la creación es un simple día de reposo. En cambio, el de la ley es un día regulado, es un día que había que cumplirlo al pie de la letra, y el que no lo cumplía moría apedreado. Hay sentencia de muerte. Entonces, y por cierto, este mandamiento, el 4º mandamiento, el del día de reposo, es la señal de la ley. Jesucristo terminó de cumplir la ley, y el último mandamiento que cumplió fue la señal de la ley, descansando, reposando en la tumba, antes de resucitar el primer día de la semana. Entonces todo esto se cumplió. El 5º mandamiento es el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esto se repite en el Nuevo Testamento. Son 10 mandamientos, 5 y 5. Los 5 mandamientos primeros son vertical, nuestra relación con Dios. Los segundos 5 mandamientos son horizontal, nuestra relación con el prójimo, relación con el hombre. El 5º mandamiento está en la vértice, se dice el lado o el vértice. Donde se encuentran vertical y horizontal. El 5º mandamiento tanto es vertical como horizontal. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, el que desobedece a padre y madre, desobedece a Dios, porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Toda autoridad viene de Dios, lo dice en Romanos capítulo 13. Hay 4 áreas de autoridad. La primera área de autoridad es padre y madre, el hogar. Es la primera área de autoridad y Dios puso autoridad. La segunda área de autoridad es la escuela, que luego se convierte en el trabajo. Luego está la iglesia y luego está el gobierno. Entonces, cada una de estas 4 áreas de autoridad han sido puestas por Dios, y las personas que ejercen autoridad darán cuentas a Dios de la manera en que ellos la ejercen. Ahora vamos con el 6º mandamiento, versículo 13. No matarás. El 7º mandamiento es el versículo 14. No cometerás adulterio. El 8º mandamiento es el versículo 15, no hurtarás. El 9º mandamiento es el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 10º mandamiento, que lo dividen algunos, es un solo mandamiento. El 10º es todo el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, los 10 mandamientos es el patrón de Dios. Los 10 mandamientos, Dios está diciendo con esto, aquí está, cúmplalo. Esto es lo que yo exijo, esto es lo que yo pido, cúmplalo. Y el hombre tiene que responder, no puedo. Porque este es el patrón de Dios, esta es la perfección de Dios. Ahora, los 10 mandamientos llevaban pena de muerte si alguien los rompía públicamente. Pero nadie los cumplía en su corazón. Jesús dijo esto claramente cuando dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Habló del adulterio, habló de matar, habló de varias cosas ahí que si lo hacía en su corazón ya lo había hecho. Entonces ahí vemos que todo el mundo es culpable de romper los 10 mandamientos. Quien dice que está cumpliendo los 10 mandamientos está mintiendo, porque nadie puede. Entonces, cuando no se puede cumplir los 10 mandamientos, solamente Jesucristo
cumplió los 10 mandamientos, nadie más. Entonces nos atenemos a la gracia. En la ley, la gracia se manifestaba a través de los sacrificios, a través de la vestimenta de los sacerdotes, a través de lo que se llevaba a cabo en el tabernáculo, a través de todas estas cosas que se llevaba a cabo en la ley para demostrar que había manera de hacerlo, pero señalando hacia Jesucristo. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento nunca quitó pecado, sino que eso era señalando hacia Jesucristo. Todo esto que encontramos en la ley, Jesucristo lo cumplió. Por eso, cuando los judíos habían añadido a la ley sus tradiciones como 660 puntos, ellos desvirtuaron la imagen de Jesucristo en la ley, porque la ley y los profetas señalan hacia Jesucristo. Ahora, Jesús dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y entonces Jesús, en su bautismo, asumió la ley y los profetas. Él vivió la ley y los profetas. Él cumplió la ley y los profetas como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y lo clavó en la cruz. En el Antiguo Testamento, todo esto entonces está señalando hacia Jesucristo. Habían algunos animales que eran no limpios. No significa que esos animales no se podían comer, pero eran llamados impuros porque solamente los animales que señalaban hacia Jesucristo, los que se podían usar en sacrificio, eran los que ellos podían consumir. Así que entonces los demás eran impuros, eran no comibles por ellos. Porque los que señalaban hacia Jesús, los mismos que se usaban en los sacrificios, eran los que ellos podían comer. Entonces, estos animales, estos sacrificios, estos oficios, todo esto que se llevaba a cabo en el anfiteatro del tabernáculo, estaba señalando hacia Jesucristo. En el monte, Dios quiso impresionar en el pueblo. Seguimos leyendo donde dice en el versículo 18, Éxodo 20, 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios está tratando de impresionar. Dios viene impresionando o tratando de impresionar. Parece que no los impresionó mucho porque después no creyeron, pero Dios estaba tratando de impresionar desde las plagas. A través de las 10 plagas, las 9 plagas y la muerte de los primogénitos, que fue contra los dioses de los egipcios, Dios estaba tratando también de impresionar a los hebreos. Y en la noche de la muerte de los primogénitos, cuando un cordero tomó el lugar de los primogénitos en las casas de los hebreos, Dios estaba tratando de impresionar en ellos. Era la ley de la sustitución. Y cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dijo, los primogénitos me pertenecen. Yo los compré por precio. Y a través de todo esto, Dios ha estado impresionando el paso del Mar Rojo, las aguas de Mara convertidas en dulces, Elim, el maná, la roca. Todo esto Dios está tratando de impresionar en ellos que Él es el único y verdadero Dios, el que los sacó de Egipto, los puede meter a la tierra prometida. Ahora están en el monte. Y Dios sigue tratando de impresionar en el pueblo, y ellos están aterrorizados, ellos están atemorizados. Y ellos le dicen, Moisés, habla tú con nosotros, pero que Dios no hable con nosotros porque vamos a morir. Vamos ahora, hay ciertas leyes acá, vamos a pasar a la construcción del tabernáculo. Cuando ellos venían saliendo de Egipto, Dios les dijo que le pidieran a los egipcios. Ahora, lo que ellos estaban pidiendo, despojando a los egipcios, en realidad era recobrando salarios caídos de 400 años. O sea, no estaban robando, estaban recogiendo salarios caídos. Pero Dios les dijo lo que debían pedir. Hay una lista. Y lo que ellos debían pedir eran
era el material para la construcción del tabernáculo. ¿Dónde en el desierto van a encontrar estos materiales? Ellos los traían, porque se los habían pedido a los egipcios. Y los egipcios habían comenzado a darles desde días antes. Pero la noche de los primogénitos, entonces ellos dieron a manos llenas, porque dijeron: tome todo, y esto también lléveselo, porque no moramos nosotros también. Y los hicieron echados. Ahora, capítulo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Pero tomen nota, dice: de todo varón que la diere de su voluntad. O sea, es una ofrenda voluntaria. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y aquí está la lista. Esta lista que aparece aquí son los materiales para la construcción del tabernáculo: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todos estos materiales, Dios les había dicho que debían pedírselos a los egipcios, y ellos los traían, pero Dios está pidiendo una ofrenda voluntaria. Ellos podían haber dicho: no, yo no voy a dar nada de esto, porque estos son los salarios caídos de mi familia. No, trajeron a manos llenas, y más bien Dios tuvo que decirles en un momento: ya no traigan más, porque ya hay más que suficiente. Versículo 8: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora, no estamos claros exactamente cómo fue que Moisés vio el original en el cielo. Porque Moisés vio el original en el cielo. Él anduvo en medio del tabernáculo del cielo, el original. Porque lo que Moisés hizo fue una copia, un modelo. Pero él lo vio. Si Moisés subió y lo vio, o si Dios permitió que lo viera a través de una visión, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Moisés lo vio, tal vez lo tocó, no sé, pero él anduvo en medio del original para que él pudiera hacerlo, porque Dios le dice repetidamente: mira que lo hagas conforme al modelo que te mostré en el monte. Entonces, comienza con el arca del testimonio. El arca del testimonio es el primer mueble que se menciona, porque el arca del testimonio representa el trono de Dios en el cielo. El trono de Dios en el cielo es el arca del testimonio. Entonces aquí van a hacer un modelo. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio. Bueno, no vamos a entrar en todos los detalles. Era una caja de madera forrada de oro por dentro y por fuera. Adentro se iban a guardar algunas cosas. Adentro se guardaron los originales de la ley que Moisés escribió de su puño y letra. Se guardó también la vara de Aarón y se guardó una muestra del maná. Eso estaba guardado dentro del arca. Pero lo principal que se guardó dentro del arca son las 2 tablas de la ley. Las 2 tablas de la ley que fueron escritas con el dedo de Dios. Se guardó dentro del arca. La tapa del arca, el propiciatorio, no era de madera, era de oro puro. Imagínense lo que pesaba eso, ¿verdad? Era de oro puro. Y formaba una sola pieza con los querubines que fueron hechos a mano del labrador. Entonces estos 2 querubines, que son 2 seres angelicales, son los 2 testigos. Y ellos están mirando hacia adentro con sus alas extendidas. El área del propiciatorio que está en medio de los 2 querubines, entonces es donde se rociaba la sangre. En el Yom Kippur, el día de expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y aplicaba la sangre. Entonces, durante todos los días del año, Dios está mirando a través de los 2 testigos, a través de los 2 querubines. Dios está mirando y está viendo las piedras que habían sido rotas. Las piedras que han sido quebrantadas. La ley ha sido quebrantada e Israel nacional aparece en pecado, típicamente hablando. Y el sumo sacerdote así viste. El sumo sacerdote viste una vestimenta de los 4 colores del tabernáculo,
Y también tiene unas campanitas alrededor, y entre cada campanita hay una granada. Las granadas son de 3 colores, no hay blanco, son de 3 colores. La granada, yo estoy convencido que ese es el fruto prohibido. Eso fue lo que Adán y Eva comieron. Entonces esas campanillas están llamando la atención al precio del pecado, al fruto del pecado. Todos los días del año el sumo sacerdote anda así y está delante del pueblo, está entrando y saliendo delante del pueblo y llamando la atención de que Israel está en pecado, típicamente hablando. Y ellos entonces están celebrando los holocaustos y las diferentes ofrendas, que son 7 en total, incluyendo el Yom Kippur. Y un día, el Yom Kippur, el día de expiación, que es la traducción, el sumo sacerdote viste blanco. No tiene las campanitas, no tiene las granadas, no tiene nada de esto, no tiene los colores, no anda el Urim y el Tumim, viste blanco. Primeramente ofrece holocausto por sí y luego ofrece sacrificio por el pueblo. 2 machos cabríos. Confiesa los pecados sobre las cabezas de los 2 machos cabríos. Uno es soltado al desierto, el otro es sacrificado y su sangre es aplicada. Ese día, en el Yom Kippur, el día de expiación, entonces al aplicar la sangre al propiciatorio, ese día Dios está mirando la ley que ha sido quebrantada, está mirando a Israel en pecado, pero a través de la sangre. Y ese día, típicamente, Israel aparece sin pecado. Y por eso el sumo sacerdote viste blanco ese día. Ese es el arca. El arca estaba en el lugar santísimo, detrás del velo. Ese velo representa la carne de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, podían entrar solamente al lugar santo. Dios hablaba con Moisés entre los 2 querubines. La voz de Dios se proyectaba desde sobre el propiciatorio a través del velo. Moisés no entraba al lugar santísimo. Moisés entraba al lugar santo y desde el lugar santo a través del velo hablaba con Dios. Se proyectaba la voz de Dios entre los 2 querubines. Todos los días se oficiaba en el lugar santo. El lugar santo representa la comunión dentro de una iglesia local. Todo esto tiene su significado. Y es muy lindo todo el estudio. Hoy no vamos a poder entrar en todos los detalles. Vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Quiero terminar con esto. Vamos al capítulo 26. Regresaremos después al pan de proposición y el candelero. Pero el capítulo 26 dice, harás el tabernáculo. Muchas personas piensan que el tabernáculo son las tablas. Hay 40 tablas. Aquí dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas. La palabra tabernáculo significa tienda. Es una tienda. Entonces, harás el tabernáculo, que es una morada temporal, no es una morada permanente. Harás el tabernáculo de 10 cortinas. Ahora, tomen nota que estas 10 cortinas representan los 10 mandamientos. Estas 10 cortinas también representan la deidad de Jesucristo. Hablan de Jesucristo como Dios. Ahora son 5 y 5. Habían 5 cortinas, se unían en forma permanente, 5 de ellas, y se unían las otras 5 en forma permanente, y quedaban entonces 2 cortinas de los 4 colores del tabernáculo. Eso de que son 5 y 5 nos dice entonces que los 10 mandamientos son 5 y 5. Es por eso que el 5.º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, es el 5.º mandamiento y está en medio de la relación vertical y la relación horizontal. Entonces tomen nota aquí rápidamente, vamos, después veremos esto con más tiempo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, o sea, blanco, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Ahí está la longitud. Seguimos adelante, versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Entonces 5 cortinas y 5 cortinas enlazadas con corchetes de oro. El oro representa deidad.
Ahora, versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Ahora, pelo de cabra no es piel de cabra, es pelo de cabra. Por aquellos lados hay una cabra angora, igual que el gato angora que tiene pelo largo, también hay una cabra angora. La tienda de pelo de cabra lo usan los jeques, lo usan los reyes, porque en el día es fresco y en la noche guarda el calor, porque el desierto en el día es caliente y en la noche es frío. Entonces estas tiendas hechas de pelo de cabra, que son muy costosas, las usan solamente los muy altos que tienen la plata para hacerlo. Este pelo de cabra. Ahora, esta cubierta de pelo de cabra cubría totalmente las 10 cortinas. Las 10 cortinas hablan de la deidad de Jesucristo. Las 11 cortinas de pelo de cabra hablan de la humanidad de Jesucristo. Entonces está la deidad y está la humanidad, representándose aquí en el tabernáculo. Luego llegamos al versículo 14, donde dice: harás también a la tienda, ella le llama a la tienda, le llama las 10 cortinas de los colores y las 11 cortinas de pelo de cabra, a eso le llama la tienda. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Las pieles de carneros teñidas de rojo representan la sangre. La sangre, pónganse a pensar un momento. Jesús no es hijo biológico de José. José no lo engendró, sino que el ángel le dijo a María: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y la criatura que nacerá será hijo de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la sangre? Viene de Dios. La sangre que fluye en las venas de Jesús es la sangre de Dios, de su Padre. Ahora vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Y ya voy terminando. Primera de Juan, capítulo 5. Comenzando con... Bueno, vamos a comenzar aquí el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, vamos a comenzar aquí en el versículo 6, tomen nota. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. Recuerden la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, Jesús le está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo cree que está hablando de un segundo nacimiento físico. Jesús le aclara: no estoy hablando de un segundo nacimiento físico. Estoy hablando de un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. El nacimiento físico, entonces, en Juan capítulo 3 se le llama nacimiento de agua. Porque la criatura cuando nace, se rompe la fuente y nace en agua. Además, el ser también es un alto porcentaje, nuestro cuerpo es un alto porcentaje de agua. Entonces, en Juan capítulo 3 se le llama el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. Son los dos nacimientos. El nacimiento de agua no tiene nada que ver con bautismo. Está hablando de los dos nacimientos: nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 5, entonces está hablando de Jesucristo, que nació, pero nació de una mujer humana, pero de un Padre divino. Entonces, este es Jesucristo, que vino por agua, su nacimiento físico, nacimiento de María, y sangre. Está hablando del Padre, está hablando de Dios. No por agua solamente, o sea, no nació solamente como hombre, no nació solamente de su nacimiento físico, sino por agua y sangre. La sangre está hablando de la sangre del Padre, está hablando de la sangre de Dios. Entonces,
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Y esto está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo ahora a Éxodo capítulo 26, versículo 14, dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Entonces, en las cortinas, las 10 cortinas de los 4 colores del tabernáculo, unidas por corchetes de oro, hablan de la deidad de Jesús. Las 11 cortinas de pelo de cabra cubren totalmente y son unidas con corchetes de bronce, porque bronce habla de juicio. El juicio de Dios fue sobre la humanidad de Jesucristo. Luego viene la sangre, que es la sangre del Padre, que es la cubierta. Entonces, en estos tres vemos a Jesucristo. Vemos su deidad, vemos su humanidad y vemos su sangre. Esa sangre que en el Antiguo Testamento es representado por la sangre de los animales, se refiere a la sangre de Jesucristo. Esa fue la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Esa fue la sangre que Jesucristo le presentó al Padre. Esa fue la sangre que cuando Jesús ascendió, recuerdan el día de su resurrección, le dijo a María: no me toques, no he subido a mi Padre. Él subió, Él aplicó su sangre en el propiciatorio del cielo, el original, el trono de Dios, del que el de la tierra era una copia, un modelo. Él aplicó su sangre. Entonces, una vez que se hubo aplicado la sangre, el sacrificio quedó completo. La muerte, sepultura, resurrección y la aplicación de la sangre. Por eso, cuando Él volvió y le apareció a sus discípulos ese mismo día, entonces Él sopló, porque ahora el Espíritu Santo sí podía estar en ellos, porque ya el sacrificio había sido completo y había sido aplicado. Y todo esto lo vemos en el tabernáculo. Todo esto está simbolizado, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Israel está al monte, al pie del monte. Israel está viendo todo esto. Cuando ellos parten del Sinaí, que fueron como 15 meses después, tuvieron como 15 meses, partieron, ya no era la muchedumbre que salió de Egipto, ya era el pueblo de Dios, un pueblo santo, de sacerdotes, completamente organizado. Ellos acampaban con el tabernáculo en el medio, las 12 tribus alrededor, 3, 3, 3 y 3, y la tribu de Leví por los 4 costados del tabernáculo. Y cuando marchaban también en el orden que Dios les decía que tenían que marchar. Un pueblo completamente formal, listos, ya no el pueblo con mentalidad de esclavos, sino con mentalidad de conquistadores, listos para entrar y conquistar la tierra prometida. Lamentablemente no lo creyeron y terminaron vagando 40 años en el desierto, pero Dios sabía que estaban listos. 2 de ellos, Josué y Caleb, sabían que estaban listos, y eso lo vamos a ver después. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, pasamos por las aguas bautismales y recibimos la palabra de Dios. Generalmente le llamamos a esto el discipulado. Y estamos listos para caminar. Y estamos listos para entrar a poseer la tierra prometida. La tierra prometida es tipo de la vida victoriosa en la vida del cristiano. Y se nos ofrece a cada uno de nosotros. Lamentablemente muchos cristianos se quedan vagando en el desierto y nunca entran a poseer la tierra prometida, la vida victoriosa. Jesús dijo en Juan capítulo 10
Yo he venido para que mis ovejas tengan vida y vida en abundancia. Y está para nosotros. Puesto de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que encontramos en ella es para el más acá y para el más allá. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a aplicarla y vivirla para tu honra y para tu gloria. Que podamos, Señor, entender que esto es para nosotros. Esto era para ellos, pero en forma de tipo. Para nosotros, en forma de realidad cumplida. Porque Jesucristo ya pagó el precio. Ellos añoraban ver lo que nosotros ahora tenemos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y aprovecharlo. Y que otros puedan verte a ti a través de nosotros. Para tu honra y para tu gloria. Así con la cabeza inclinada, ¿quién quiere levantar la mano conmigo y decir: yo quiero que oren por mí, porque yo quiero vivir de tal manera que otros puedan verlo a Él a través de mí? ¿Quién quiere levantar la mano conmigo? Oremos los unos por los otros, que otros al verme a mí puedan verlo a Él. No se queden pegados en el hombre, no se queden pegados en la mujer, que vean a través de nosotros, que vean a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que podamos honrarte y glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.